Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios. Hola, 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 familia, amigos y hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la traducción de la Biblia. Un tema que muchas veces hemos escuchado, y nosotros que leemos la Biblia en español sabemos que la Biblia pues no fue escrita originalmente en español. Y es importante enfatizar en esto, en las traducciones de la Biblia. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que nos sigas en las diferentes redes sociales, a que puedas darle like a este video y compartirlo si ha sido de bendición para tu vida, y que lo puedas también allí rotar con tus familiares, con tus seres queridos, con un amigo, con alguien que quieras bendecir acerca de estos temas. Ya como ustedes saben, estamos en la serie La Espada del Espíritu. Muy bien, es importante antes de iniciar hacer como una diferenciación entre la traducción y la versión. Cuando nosotros hablamos de una traducción es cuando nosotros llevamos el texto, en este caso bíblico, a otro idioma. Pero cuando nosotros hablamos de las versiones, son las adaptaciones lingüísticas dentro de ese idioma. Así que traducciones son solamente las que se lleva el texto al idioma. Es decir, yo traduzco la Biblia al inglés, al español, al alemán, al francés, etc. Esa es una traducción. Pero dentro de esas lenguas hay diferentes versiones, y aquí pues en español tenemos la Reina Valera, la NTV, la NBI, la PDT, etcétera, etcétera, y tenemos, digamos, una gran variedad de versiones. Hoy vamos a estar hablando puntualmente de las traducciones y la importancia de estas en el cristianismo. Y bueno, primero que todo vamos a leer Apocalipsis 7:9, donde nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que nosotros vemos aquí en esa adoración celestial, personas, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y justamente cuando nosotros leemos en esos dos, el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, lo que Él hace es dar nuevas lenguas, porque el propósito del Espíritu Santo era en ese momento cumplir la gran comisión, capacitar a los discípulos a cumplir la gran comisión. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos son dotados de esas nuevas lenguas para que el Evangelio se expandiera. Y justamente fue una fecha especial porque en Pentecostés muchas personas, especialmente judíos, venían allí a Jerusalén. Peregrinaban a Jerusalén. Y yo quiero que en el versículo 9 de Hechos 2 veamos rápidamente qué personas estaban allí. Dice que habían partos, medos, elamitas, personas de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y dice: les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que las maravillas de Dios no están reservadas únicamente para los textos originales, es decir, únicamente para el griego o el hebreo o el arameo. Las maravillas de Dios, dice este versículo, que ellos oían hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Y cuando nosotros leemos nuestra Biblia en español, también es la palabra de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, que la palabra de Dios trasciende los idiomas, trasciende las fronteras de naciones, de pueblos, de lenguas, toda barrera lingüística. El Espíritu Santo, cuando viene en Pentecostés, su idea es romper todo eso y que se pueda llegar con el Evangelio a todo lugar del planeta Tierra, porque esa es la gran comisión: hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura.
ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó como su iglesia. Así que las traducciones, yo quiero hablar aquí de algunas traducciones que han sido muy famosas para que veamos unos ejemplos de cómo han sido, digamos, este proceso de traducción y cómo ha bendecido a la humanidad. Y número 1 tenemos la famosa Septuaginta, la Biblia de los 70, escrita en el siglo 3 a.C. Es una traducción que hicieron los judíos del texto hebreo antiguo al griego de esa época, y fue muy importante y muy posiblemente usado por los primeros cristianos para hablar que tal vez su lengua materna no era el hebreo. En esa época hablaban más arameo, el hebreo estaba más reservado para las sinagogas, y tener ese puente entre el griego, que era la lengua original, digamos, más hablada, más común, el griego koiné, y ese hebreo antiguo era muy importante. Muy posiblemente el apóstol Pablo lo cita de una manera casi textual. Se puede hacer una comparación y ver que casi textualmente el apóstol Pablo cita algunos apartes de esta versión de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, muy famoso y muy popular y muy importante entre los primeros cristianos. Pero también tenemos la Vulgata, fue una traducción importante en el siglo IV. Esta fue hecha por Jerónimo, y bueno, fue muy importante también esta fue una traducción al latín, y fue muy importante porque también este idioma tenía una gran cobertura, y para las traducciones posteriores y también para el protestantismo fue muy importante esta traducción de Jerónimo. Hasta hoy es la versión oficial de una de las religiones más grandes del mundo, que lastimosamente pues se ha apartado de la verdadera esencia de la Biblia, pero digamos que hubo un papel importante allí de esta traducción, la Vulgata. También podemos hablar de la Biblia de Lutero, la cual pues el mismo reformador protestante tradujo con ayuda de otros teólogos a su lengua, el alemán, en el 1500. La King James Version, o la Biblia del Rey Jacobo, una traducción para toda la iglesia angloparlante, una versión también súper famosa para los que hablan inglés. Y por supuesto la Reina Valera para nosotros en español. Allí está pues estas dos personas, Reina y Valera, que trabajaron de la mano para poder sacar esta Biblia traducida en español pues ya muy antiguo, pero que ha sido y fue la base para que hasta nuestros días tengamos esta famosísima versión Reina Valera, que fue muy fuerte, un motor muy fuerte para que todos los que hablaban español en esa época pues pudieran conocer el mensaje del Evangelio. Así que, amados hermanos, es muy importante estas traducciones. El Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia, capacitó a las personas de la Reforma, capacitó a los primeros cristianos, capacitó a los judíos. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, 3 siglos antes, ya estaba capacitando a su iglesia, ya estaba poniendo todo el escenario para que cuando viniera Cristo hubiera una facilidad asequible, que todos pudieran a través del griego acceder a los documentos hebreos antiguos. Así que, amados hermanos, este tema es muy importante entenderlo. Y ya para finalizar, yo quisiera decir que es justamente esta traducción de un idioma a otro el que abre la puerta para las diferentes versiones lingüísticas dentro de cada idioma. Y en el próximo video justamente estaremos hablando de eso, así que no te lo puedes perder. Solo quiero agradecerte por haber permanecido hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga, un abrazo y chao, chao. Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios.